corazón y el pasaje que tú me has dado, Señor, ayúdame a desarrollarlo y que sea de bendición para la iglesia, para mis hermanos hoy, incluso para los que después lo ven por YouTube o en internet, también, Señor, que pueda ser de renovación, de renuevo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, gloria a Dios. Quiero que vayamos, hermanos, que me acompañen ahí. Vamos, tengo un pasaje. La verdad que hemos tenido unos días muy fuertes, hermanos, de mucha actividad, muy fuertes. Y les cuento también que hoy, recién, así de urgencia, hemos tenido que salir porque la han internado ya a la pastora Blanca. En teoría, mañana es la operación, como les dije en un audio ahí que mandé al grupo de la iglesia. Mañana la operan a la mañana temprano, así que vamos a orar por ella ahora al final de la reunión. Pero bueno, en teoría tenía que ser internada ahora a las 6 de la tarde y al final la llamaron a las 2 de la tarde, así que hemos tenido que correr un poco hoy para que ella esté ahí. Tenían que hacerle unos estudios de laboratorio a las 2 de la tarde, así que fue algo de última hora y yo recién vengo de allá, así que estaba ahí preparando la palabra y de repente hemos tenido que salir y comprar algunas cosas más, medicamentos, cuestiones que tienen que ver con la operación, así que, pero hemos querido estar ahí también con la pastora y con mi mamá, ¿verdad? Así que, pero tengo el pasaje, hermano, tengo el pasaje y tengo algunas notas, no tengo todo el bosquejo, pero sé que el Señor nos va a dar la palabra, la va a completar. A lo mejor en la medida que la vamos dando, el Señor termina de completar la palabra. Tengo seguridad que este es el pasaje que el Señor quería que tomemos en esta noche. Así que lo leemos juntos, hermano. Acompáñenme y leemos 1 Samuel capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos primero. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Díganme, cuando lleguen ahí, díganme, avísenme si lo tienen ahí en la Biblia. Y ya lo tenemos acá, ¿verdad? Voy a leer de la Reina Valera hoy. Dice así: hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham o Jeroam. Elcana era el nombre de este varón, ¿verdad? Dice el chiste que fue el primer policía de la Biblia, ¿no? Elcana. Era el nombre, ¿no?, que tenía, el nombre de él. Elcana, el significado del nombre Elcana es Dios ha redimido. Es un nombre hebreo, ¿no es cierto? Dios ha redimido, Dios ha obtenido, Dios ha comprado. Eso significa Elcana. Amén. Que no era policía, hermano, era su nombre, ¿no? En Córdoba le decimos la cana, ¿no?, a la policía, pero no era policía, Elcana. Y dice que era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, que Ana significa llena de gracia, ¿no? Lindo nombre, Ana. ¿Hay alguna Ana acá? ¿No hay ninguna Ana? Qué raro, ¿no? Porque siempre hay alguna Ana en la iglesia, ¿no? Ana, llena de gracia, llena de gracia. Una de sus esposas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina, también nombre hebreo. Ana, llena de gracia, y Penina significa piedra preciosa, piedra preciosa. Parece ser que Penina, lo que dicen la tradición judía o los libros de tradición judía, parece ser que era el nombre Penina, o los nombres que tenían que ver así con
piedras preciosas, porque eso es el significado de Penina, piedra preciosa. Es cuando a veces cuando las niñas eran muy bonitas, eran hermosas, tenían lindos ojos, lindos rasgos, se le ponían esos nombres. Y aparentemente Penina era así, era una mujer muy bella, era atractiva, físicamente era una mujer hermosa. Y su nombre significa eso, piedra preciosa, y se cree que ella era así también. Ahora Ana nos dice que era su nombre, llena de gracia, ¿no? Llena de gracia. No se dice nada de cómo era físicamente, pero eran las dos esposas de Elcana. Y después nos dice, el versículo 2 nos aclara que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, entonces fíjense hermanos, parece que Ana es como que tenía poco y Penina tenía mucho, ¿no? En la antigüedad, hermanos, que una mujer no pudiera tener hijos la mujer era vista con malos ojos, en algunos casos era repudiada. Algunos creían que era como una maldición de Dios, ¿no? Que Dios no estaba con ella, y para las mujeres era terrible. Lo vemos nosotros a lo largo de las escrituras, todas las mujeres que eran estériles. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Era un martirio para ella no poder tener hijos, porque eran mal vistas, y los hijos eran tomados así como una bendición de Dios, favor de Dios. Entonces estaba eso muy fuerte, ¿no? Muy arraigado en las mujeres hebreas. Y en este caso Penina era la que era hermosa y además tenía hijos. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El verso 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo es donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés estaba en esa ciudad, estaba en Silo. Por eso él subía ahí a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios todos los años. Donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, Elcana, aunque Penina aparentemente era bella, era hermosa, era de buen parecer, y aunque tenía hijos, le había dado hijos, y no pocos, no dice cuántos, pero Penina tenía varios hijos. O sea, era la esposa que le había dado descendencia y continuidad a su linaje, a su nombre, ¿no? Que era tan importante en esos días. Sin embargo, Ana no le había dado hijos, y lo vuelve a repetir acá la palabra. Pero Elcana amaba a Ana, era el sentimiento, y era la esposa que él más amaba de las dos. Ahí estamos en un tiempo acá, hoy ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Pero estamos en un tiempo donde era permitido a los hombres tener más de una esposa. Hoy ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Hoy ya el Señor ya lo dejó claro, ¿no? Que el hombre debía ser marido de una sola mujer, nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en este tiempo así, y vemos que se daba esta situación entre esta familia. El verso 6 dice: y su rival, y es tremendo cómo la describe acá la palabra Penina, porque la describe como rival de Ana. Así que parece que estas dos mujeres no se llevaban bien, ¿no? Y parece que a lo largo de la historia también, cuando vemos otros ejemplos de familias así,
en la Biblia siempre había discordia, ¿no? Lo hubo entre Sara, la esposa de Abraham, y Agar. ¿Se acuerdan? Que Agar tuvo el hijo Ismael y después también la menospreciaba a Sara porque no tenía hijo y había ahí una rivalidad. En este caso igual, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. O sea, fíjate, se entristecía, lloraba y no comía. Esto es tremendo, que no comía, porque hemos leído que el marido le daba de comer a toda la familia, pero separaba una parte especial, la mejor parte, se la separaba para Ana, porque la amaba, porque la quería, porque me imagino yo que en el amor que sentía por ella intentaba que levantarle el ánimo, que se sintiera apreciada, que se sintiera querida y que no estuviera triste, ¿no? Así que me imagino la situación del Cana, de este hombre, también difícil, ¿no? Porque parecía que tenía todo y además se jactaba de todo lo que tenía y menospreciaba a la otra. Es un conflicto lindo, ¿no? En la familia, fuerte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No? Yo no sé cómo hacían en ese tiempo. Bueno, creo que el Señor ahí fue aclarando las cosas, ¿no? Porque si ya no es difícil, ¿no? Con una esposa, ¿verdad, varones? Imagínense con dos o más. Eso es un lío tremendo, ¿no? Por eso Dios es sabio, ¿no? Y hay un esposo y una esposa. Ya con eso es suficiente. Y aún así, a veces hay líos. Imagínense cuando son más, ¿no? Así que pero ella no comía. A mí me llamó la atención esto. No comía, no se alimentaba. O sea, y era sobre todo en el tiempo cuando iban a adorar a Dios, ¿no? Porque dice que cada año, cuando subía a la casa de Jehová, Penina la irritaba. Parece que en ese momento era cuando más, porque ella se jactaba. El hecho de tener hijos hacía que ella se enorgulleciera, ¿no? Estaba orgullosa, ya traspasando el límite, ¿no? Y jactándose de que la bendición de Dios estaba con ella, de que Dios la escuchaba a ella y a la otra no, y ahí venía el menosprecio, ¿no? Entonces dice el versículo 8, y el Cana, su marido, le dijo: Ana, Ana, ¿no? En un momento, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? La mejor parte, estoy separando, te estoy dando, te estoy valorando, te estoy intentando por todos los medios que estés bien, que te sientas gozosa, que podamos adorar a Dios, pues para eso hemos venido, ¿no? Saben que cuando alguien está triste, está amargado o está con ese manto así de tristeza fuerte, ¿no? En la vida, le es difícil alabar a Dios, le es difícil adorar al Señor. Y la tendencia es centrarse, o el foco de atención es lo que no tiene, eso que no tiene, eso que no puede conseguir, eso que le falta, ¿no? Entonces eso te priva de adorar a Dios, de alabar a Dios y darle al Señor una verdadera adoración, una adoración genuina. En muchas ocasiones nosotros mismos, si esto lo aplicamos a nosotros, a veces estamos más pendientes de lo que nos falta, ¿no? Estamos pendientes de lo que no tenemos, estamos más pendientes de lo que Dios no nos ha dado, que no quiere decir que no nos lo vaya a dar después, pero a lo mejor no es el tiempo ahora, y el Señor todavía no nos ha concedido, todavía no nos ha dado lo que quizás estamos anhelando tanto, y nos entristecemos por eso y no valoramos las otras cosas que sí nos da. Todo lo que el Señor sí nos provee, sí nos está dando. Amén, hermanos. Así que ahí tenemos que nosotros ser sabios y saber valorar. Por eso el Cana acá se enoja de alguna manera con Ana, y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y le termina preguntando esta pregunta terrible, hermano, y tremenda, porque la confronta, creo que la confronta acá a Ana.
Y creo que esta pregunta quizás sea un buen título para el mensaje, ¿no?, de hoy, que no le puse título, pero quizás esta pregunta sea un buen título. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice el Cana, ¿no?, el esposo. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Estás pendiente de los hijos, de tener hijos? Y porque no lo tenés te amargaste. Y yo estoy acá, soy tu esposo, te amo, te doy la mejor parte, te quiero, te tengo, te estoy proveyendo de todo, pero estás centrada en lo que falta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Saben que me hablaba fuerte el Señor, hermanos, mientras leí este pasaje? Y me hablaba a mí, ¿verdad?, personalmente, ¿no? Yo también se lo transmito a ustedes. A veces estamos tan centrados nosotros en las peticiones que le realizamos al Señor y en todo lo que anhelamos y deseamos, y a veces descuidamos la presencia de Dios que está con nosotros. Tenemos que valorarla y tenemos que cuidarla. Amén, hermanos. Hace un tiempo, no sé si fue hace como 2 años atrás, el Señor nos habló fuerte empezando el año. Un día me acuerdo que yo lo compartí con los músicos, con los servidores, con varios equipos, con los responsables de Casa de Bendición, y el Señor nos habló de cuidar su presencia, que nosotros teníamos que ser una iglesia que cuidáramos su presencia, porque es lo más valioso que tenemos, hermanos. Amén. Lo más preciado que tenemos nosotros como iglesia y también nosotros como seres humanos y en nuestras casas es la presencia de Dios. Amén. Si no tenemos nada, pero tenemos la presencia de Dios, como dice la canción, tenemos todo, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si tenemos todo y no tenemos la presencia de Dios y no tenemos al Señor, ese todo se transforma en nada. Porque no vale, porque no lo podemos disfrutar de la misma manera, porque se nos va como agua entre los dedos, ¿no? Se nos esfuma, se nos diluye. Podemos tener muchas cosas, pero no disfrutarlas. Yo me imagino, hermano, y imaginémonos juntos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta mujer, qué corazón tenía Penina, ¿no?, la esposa que tenía todo aparentemente, la bendecida, ¿no?, entre comillas, tenía todo, pero qué mal corazón tenía? O sea, ¿qué me demuestra a mí el desprecio que ella tenía hacia Ana y las burlas que le hacía? ¿Qué me demuestra a mí? Que esa mujer Penina no era feliz. Aunque tenía todo, no era feliz. Tenía que estar haciendo sentir mal a la otra persona. Normalmente las personas que necesitan que otros se sientan mal, para ellos estar un poquito mejor, menospreciarlos, hacerlos de menos, es porque ellos tienen un gran problema en el corazón y tienen un gran problema de estima y de seguridad en su personalidad, y necesitan estar pisoteando a los otros, ¿no?, y sacando chapa y mostrando lo que tienen, ¿no?, lo que han conseguido en la vida, los títulos que tienen o la economía que tienen, ¿no? Es porque hay un problema en el corazón y esa persona no está siendo verdaderamente feliz y no está disfrutando de lo que tiene. Y eso pasa con alguien que no valora lo que es verdaderamente importante en la vida. Entonces, hermanos, nosotros, el Señor nos habla en esta noche y quiero que lo recibamos nosotros como iglesia también. Amén. Nos pueden faltar muchas cosas, vos como casa, vos como hombre, como mujer, seguramente que hay muchas cosas que todavía te faltan, que hay muchas cosas que todavía quizás no has recibido del Señor y las anhelas en tu corazón. Hermano, que no se entristezca tu corazón. Amén. Que no se entristezca nuestro corazón. No dejemos que la amargura se apodere de nosotros. No dejamos que la tristeza, porque eso te quita el hambre. Amén. Diga conmigo, la tristeza me quita el hambre. Y cuando entramos así en esa línea, dejamos de tener hambre, no físico, sino espiritual, ¿no? Y empezamos a perder ese anhelo por la presencia de Dios, por el venir, congregarnos, por el adorar a Dios en la casa. Yo creo que es una consecuencia, ¿no? El que se va enfriando en la casa se enfría también en la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Si hay alguien que está encendido en su comunión con Dios y en su hambre por Dios y en su vida espiritual en la casa, se ve reflejado en la iglesia. Quiere
estar en las reuniones, quiere adorar a Dios con los hermanos. Amén. Ahora, cuidemos eso, cuidemos la presencia de Dios y valoremos la presencia de Dios. Nos dice el Señor en esta noche: no te soy yo más que 10 autos, que 10 casas, que 10 trabajos. No sé lo que le estás pidiendo al Señor, ¿no? Lo que está, o personas quizás de tu familia que vengan a los pies de Cristo, no sé, lo que sea, ¿no? O algo que nosotros estamos anhelando, o el ministerio, lo que sea, crecer incluso en distintas áreas de la vida. No te soy yo más, te dice el Señor, porque lo tenemos a Él. Amén. Entonces que la falta de todo eso que quizás podemos anhelar en el corazón y que pueda ser genuino en el anhelo, no era malo, no eran cosas malas lo que Ana deseaba, no, deseaba tener hijos, darle hijos también a su esposo, y ella poder ser mamá. Sin embargo, Dios la lleva a este punto de confrontación, y el Señor nos lo dice a nosotros también en esta tarde. Amén, hermanos. ¿Qué pasa si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasa si? Yo creo que el Señor es fiel, y la Biblia nos dice: pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Y creo que el Señor cumple los anhelos del corazón. Eso está en la palabra. Pero imaginémonos y pensemos y también preguntémonos nosotros: ¿qué pasaría si el Señor no me da lo que le estoy pidiendo? ¿Qué haría yo con el Señor? ¿Seguiría casado con Él? ¿Seguiría comprometida con Él? Digo comprometida, hablando como iglesia, ¿no? Como yo, parte de la iglesia del Señor, esposa del Cordero. ¿Voy a seguir estando con Él? ¿Voy a recibir su cariño, su amor, su alimento? ¿O voy a cesar? Amén. Creo que algo pasó acá en la vida de Ana, fuerte. Creo que algo pasó fuerte ahí, y fue un quiebre en su vida. Creo que el Señor nos quiere llevar a nosotros también así, a quebrarnos en ese aspecto, ¿no? De que Él tenga el valor principal en nuestras vidas, su presencia. Amén. Su presencia, lo número uno, lo que más busquemos, lo que más anhelemos, lo que más deseemos en nuestro corazón. Y todo lo demás, el mismo Mateo, ¿verdad? 6:33 dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar con todas las demás cosas? Son añadidas. Y creo que eso fue lo que pasó con Ana también. Ahora miremos, hermano, también el Señor me hablaba, antes de ir a los otros versículos, también el Señor me hablaba de dos tipos de iglesia. Estas dos mujeres son dos tipos de iglesia, o son dos tipos de personas que se relacionan con Dios. Porque el Cana acá representa a Dios, es el esposo, ¿no? Representa a Jesucristo, es el esposo. Y estas dos esposas representan a dos tipos de iglesia, ¿no? Una que ha sido bendecida por Dios totalmente, pero su corazón se ha alejado del esposo por ir en pos de las bendiciones, ¿no? Entonces, lo que tiene la ha perdido. La bendición de Dios la perdió, porque no estaba honrando a su marido, no estaba honrando a la familia, ¿no? Y ella se jactaba y menospreciando a Ana, ¿verdad? Así que vemos en esta mujer una mujer orgullosa. Digo conmigo, orgulloso. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Fíjense que acá hay dos extremos de iglesia, ¿no? Una que a causa de la bendición de Dios se enorgullece y se aleja del corazón de Dios y empieza a enorgullecerse, empieza la altivez de espíritu, empieza a jactarse de lo que tiene, de lo que ha alcanzado, de lo que ha logrado. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Amén. Porque Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir grandemente, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. No empezar a mirar a otras iglesias, a otros hermanos, no, nada por el estilo. Yo esto lo he visto, hermano, lo he visto muchas veces. Congregaciones que han sido bendecidas por Dios, familias que han sido bendecidas por Dios y después menosprecian a otros.
que a lo mejor todavía no han alcanzado, todavía no es el tiempo de Dios, y además se lo echan en cara, ¿no? Y como que le exigen que también tienen que tener la misma bendición, y a lo mejor todavía no es el tiempo de Dios para el otro. Amén. Tenemos que cuidarnos de eso, porque eso desagrada profundamente el corazón de Dios y aleja la presencia del Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y después vemos el otro extremo, ¿no? Que es esto, la tristeza de Ana, como he hablado, por lo que no tiene, ¿no? Una se pierde por lo que tiene y se enorgullece, y la otra por la falta, ¿no?, de los hijos, se entristece, no come, no se alimenta y no adora a Dios, porque se perdían los momentos más importantes del año, que era cuando se iba a adorar a Dios a Silo, se llevaban los sacrificios y se disfrutaba en familia de esos momentos. Se lo perdía todo. Amén. Pero en esta confrontación de Elcana y en esta confrontación que Dios nos hace a nosotros también, hermanos, algo tiene que suceder. Un quiebre se tiene que producir en nosotros. Amén. Así que acompáñenme y leamos el resto de la historia. Lo leemos juntos. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, ¿no? ¿Qué hizo Ana? Después de que Elcana la confrontó, después de que Elcana le pegó ahí 2 gritos o le hizo una pregunta, que la confrontaron: ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué? ¿No? ¿Acaso no estoy yo con vos? ¿Acaso no estoy siendo tu esposo? ¿No te estoy proveyendo? ¿No te estoy amando? ¿No está mi presencia con vos? Nos dice eso el Señor a nosotros. Amén, hermanos. Es hora de que comas y de que bebas. Amén. Decirle que tenés al lado: tenés que comer y beber, tenés que alimentarte de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Volver otra vez a la palabra, hermanos. Algunos dicen: no, Dios no me bendijo, no me dio lo que le pedí, y ya no leo más la Biblia, ya no escucho más predicaciones, ya vengo acá. Algunos hermanos vienen acá y no comen, aunque escuchan la palabra, su corazón está cerrado y no se están alimentando. Amén. Y están desnutridos espiritualmente, están anémicos espiritualmente, pues no está recibiendo la palabra. Amén. Entonces eso pasa un tiempo, hermanos, y se debilita. En el nombre de Jesús. Dice que primero se levantó, y después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, por supuesto tenía el dolor, tenía el anhelo de tener hijos, pero ahí oró a Jehová y lloró abundantemente. Dejó de quejarse, dejó de lamentarse, dejó de estar sin alimentarse y sin recibir lo que el esposo le daba. Empezó a recibir palabra de su esposo, se corrigió en esto, y lo otro que hace es que corre al lugar, al santuario, y ahí derrama su alma delante de la presencia de Dios. Lloró abundantemente. Y el versículo 11 dice: miren, hermanos, el Señor nos está llevando a un quebrantamiento. Amén. De corazón, a un quebrantamiento, a un derramamiento de nuestra vida. Hay bendiciones de Dios que solo van a venir cuando haya quebrantamiento. Amén. Hay favor de Dios, hay planes que Dios tiene con nosotros, o hay diseños que el Señor ha preparado para nosotros, que solo van a venir después del quebrantamiento y cuando nos derramamos en la presencia de Dios. Esta mujer, después que obedeció a su esposo y se puso en orden con su esposo, se fue al santuario y derramó su alma y lloró abundantemente, dice acá, ¿verdad? Ahí derramó su espíritu, su alma delante del Señor. Amén. Creo que tenemos que clamar a Dios. ¿Qué le parece, hermano? Hay situaciones que no van a cambiar si no clamamos a Dios, si no nos derramamos delante de la presencia de Dios. A veces es verdad que estamos, pedimos, anhelamos, pero hay situaciones espirituales que a veces están como
frenando, ¿no?, también la bendición de Dios. Y toda esa situación que estamos viviendo nos lleva a nosotros a tener actitudes en contra de Dios, como las tenía Ana en contra de su esposo. Ahora ella se alinea con su esposo y después se derrama, y hay algo que se va a romper en este momento. Esa dureza de corazón que tenía por su amargura, quizá por su queja, quizá se quejaba con el marido, se quejaba con Dios también, ¿no? ¿Cómo puede ser que ella tenga tantos hijos y yo no? ¿Cómo puede ser que ella sea hermosa y yo no? Ella parece que lo tiene todo y yo no. Entonces, algo se produce acá, en Ana, que no se daba cuenta que ella estaba llena de gracia. Su nombre significa eso, llena de gracia. La gracia de Dios sobre ella. Y acá, primero quebranto, diga conmigo, primero quebranto. Necesitamos ir a la presencia de Dios. No sé qué es lo que más anhelas en tu vida, hermano. No sé qué es lo que más deseas en tu vida. Pero si no hay un verdadero clamor al Señor que le demuestre a Dios verdaderamente que lo anhelamos con todo nuestro corazón, quizás eso no ocurra. Porque Dios nos lleva a esos puntos de clamor extremo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, etcétera, etcétera. Entonces nos está llevando el Señor a un momento así, de intercesión profunda, de clamor para Dios. Y hay, como siempre les digo, hermanos, las batallas más fuertes de nuestras vidas, las conquistas más grandes que vamos a realizar en nuestra vida, se logran de rodillas, clamando al Señor. Amén. Metiéndonos en la pieza. Yo me acuerdo de momentos así fuertes de mi vida, de tener que meterme en la presencia de Dios, incluso cerrar la puerta de la pieza y decir: Señor, no salgo de acá hasta que no hagas algo, por lo menos hasta que no hagas algo en mí. No sé si me va a dar la bendición, pero que me cambie el corazón y que me cambie la situación en la que estoy yo, de ver todo oscuro, de ver todo con incredulidad, o de no creer, o estar en ese punto de empezar a no creer ya que Dios lo puede hacer. Algo tiene que cambiar. Amén. Y cuando se produce ese derramamiento, que se produce, hermano, pero tiene que ver también con pasar tiempo en la presencia de Dios. El quebranto no va a venir en 5 minutos. Va a venir por estar en la presencia de Dios y determinarnos a que si no pasa algo, si no ocurre algo, no nos vamos a salir de su presencia, no vamos a seguir adelante. Amén. Y creo que esa determinación Dios la ve y Dios obra. Amén. Amén, hermanos. Me acuerdo de una vez que oraba por trabajo. Esto me pasó de siendo muy, muy joven, pero me acuerdo que estuve varios meses sin trabajo y estuve buscando y no encontraba, y repartía currículum, iba a un lado, a otro, y fue como unos meses que no, fueron como 6 meses, 5 meses, 6 que no conseguía, y hacía algunas changas por ahí. Era yo re chico, tenía como 22 años, 21, 22 años, y me sentía mal, de verdad. Y un martes a la noche me acuerdo que me encerré en mi pieza y dije: Señor, no me salgo de acá. Y tuve horas ahí metido y llorando y clamando al Señor. Yo quería, me acuerdo que oraba en ese tiempo por un trabajo en blanco, estable, ¿no? Uno siempre pide así, ¿no? Pide que tuviera un buen sueldo, que tuviera buenos horarios y que estuviera en blanco. También es lo que anhelaba en ese momento. Y se lo pedí al Señor con todo el corazón. Y fue increíble, hermano, porque estuve, no sé cuánto tiempo estuve, pero derramado en la presencia de Dios. Y después ya me olvidé del trabajo todo, y empecé a adorar a Dios, porque en el quebranto viene eso, viene adoración al Señor, cercanía con Dios, y se rompen las barreras de incredulidad que nos separan del Señor. Y empecé a adorar a Dios y a bendecir al Señor. Y nunca me olvido, creo que lo he contado varias veces acá, pero fue un martes a la noche. Y ese miércoles siguiente, al otro día, me llamaron de un trabajo, ¿no? Que lo he contado también, que fue en una estación de servicio, que trabajé varios años ahí. El miércoles a las 2 de la tarde, yo ese miércoles me fui a repartir currículum a la mañana, me fui al centro y no había teléfono celular en ese tiempo, no había nada, así que uno salía de la casa y los padres no sabían cuándo volvías, de dónde estaba, no te podían ubicar. Así que esa mañana llamaron a mi casa para que me presentara a las 2 de la tarde en el trabajo.
ese miércoles. Y yo, mi papá no me podían ubicar, no sabían dónde estaba en el centro yo. Y volví a comer, volví a la 1 a comer. Ahí vivíamos en el departamento de la iglesia. Volví a la 1 a comer y a las 2 tenía que presentarme ahí en el trabajo. Así que me pegué una ducha, así me afeité y salí para allá. Y tuve varios años trabajando en ese trabajo. Amén. Así que testimonio de que cuando nosotros clamamos a Dios verdaderamente de todo corazón, las cosas empiezan a suceder. Amén. Pero primero Dios busca esa transformación de nuestro corazón y salir de la amargura, de la queja, de la tristeza y empezar a valorar su presencia. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Parece que Ana valoró a Elcana y le hizo caso, y el Señor empezó a obrar de otra manera. Ahí fue cuando se fue al templo y derramó. El versículo 11 dice que hizo votos, hizo un compromiso. Diga conmigo, compromiso. También es necesario. Comprometámonos con Dios. Amén. Hagamos un voto con el Señor. Amén. Un voto es un pacto con Dios, ¿no? Es una promesa que le hacemos al Señor. Y quizás a veces sea también necesario, ¿no? Ese compromiso nosotros y decir, Señor, yo también anhelo tanto esto, deseo tanto esto que me comprometo. Si vos me lo cedés, si vos me lo das en el tiempo que sea tu tiempo, Señor, yo voy a... Mucha gente que se compromete en el servicio, Señor, voy a servirte, o voy a darte, o me comprometo en esto, lo que el Señor ponga en tu corazón o lo que vos sientas. Amén. Es un pacto delante de Dios, un compromiso delante. Y esta mujer hizo un voto delante de Dios. Eso hablaba de su compromiso. Hablaba también de que amaba a Dios. Ella amaba al Señor, aunque estaba con toda esa lucha, pero amaba a Dios. ¿Y cuál fue el voto? El voto fue el siguiente: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Eso significa que iba a ser un nazareo. Un nazareo era esto, eran hombres que se comprometían y eran dedicados para Dios completamente desde su infancia. Así que ella hace un voto: si me da un hijo varón, lo que voy a hacer, en vez de quedármelo yo y amarlo, y por fin tengo un hijo, y por fin tengo un bebé, un nenito, y voy a criar, sino que ella estuvo dispuesta. Fíjate el quebranto del corazón, que estuvo dispuesta a decir, Señor, si tú me lo das, yo te lo doy a vos. Amén. Reconociendo en el fondo que ese hijo en definitiva no era de ella, sino que era de Dios. Amén. Creo que el Señor nos quiere llevar a ese quebranto, a nosotros, y a ese reconocimiento. Señor, capaz que si el Señor nos lo da así de una, como a Penina, los hijos eran de ella, ¿no? Y por eso se lo echaba en cara y se jactaba ella de todos los hijos que tenía. Eso desagrada a Dios completamente. Sin embargo, en el quebranto, hermanos, las cosas que nos cuestan, hermanos queridos, las cosas que más nos cuestan, lo que más te cueste, es lo que más va a adorar a Dios cuando vos se lo das, cuando vos se lo ofreces, se lo dedicas. Amén. Y Dios nos lleva a ese punto también a nosotros. Así que no te preocupes si hay algo que no conseguís, o si hay algo que te falta, o si hay algo que vos decís, wow, todos progresan en esta área, no sé, en la economía, no sé, en la iglesia. A nosotros nos ha pasado a veces como iglesia, a mí me ha pasado como pastor, he visto que otros progresan, otros avanzan, y uno dice, ¿qué pasa con nosotros? Eso nos tiene que llevar a aclamar a Dios y a quebrantarnos y a valorar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Amén. Y los milagros del Señor empiezan a ocurrir. Pero Dios nos lleva a esto. Después aprender nosotros a dedicarle al Señor y a consagrarle al Señor lo que Él nos da. Amén. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sumo sacerdote,
estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, no se escuchaba, su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, o sea, pensó que estaba borracha. Fíjate vos cómo lloraba, cómo estaba tirada, cómo, no sé, habrá sido el llanto de esta mujer que el sumo sacerdote dijo: esta mujer se tomó todo el vino, ¿no? Está tan enojada, tan amargada, ¿no? Con el marido, con la otra esposa, con su vida, que se tomó todo. Y acá está, vamos a tener que sacarla acá como una borracha perdida. Y le dice el verso 14: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva, ¿qué cosa? Gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Wow. Se derramó en la presencia de Dios. Y hermanos, el Señor, cuando nos derramamos en su presencia, cuando estamos metidos en la profundidad de Dios, en esos momentos el Señor quita la amargura, quita la tristeza. Amén. El Señor va a quitar la tristeza de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Esa quizás raíces de amargura, quizás ese descontento que a veces tenemos, solo se quita en la presencia de Dios. Amén. Y salió de ahí y comió y no estuvo más triste. Verso 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Así que además de que se le fue la tristeza, ya estaba libre. ¿Te das cuenta que ya estaba libre para adorar a Dios? Empezó a alabar y a adorar a Dios con su esposo, con la familia, aunque no tuviera los hijos, aunque no tuviera quizás la petición y el anhelo de su corazón todavía, pero adoró al Señor de corazón. ¿Te das cuenta del cambio? Ese cambio de actitud, ese cambio en su corazón es el que va a cambiar radicalmente su vida después. Esos cambios tienen que venir a nuestras vidas. Amén, hermanos. Dejarnos la queja, dejar de estar pendiente de lo que nos falta, de todo lo que no tenemos, y valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios tenemos, y dar gracias, bendecir al Señor, honrar al Señor. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Quizás sin dejar de pedirle al Señor, pero ya es con otro corazón, ¿verdad? Cuando uno derrama delante del Señor, el Señor saca la amargura y los anhelos quizás siguen estando, pero ya no es como un reclamo, ya no es con queja, ya no es mirando a los demás y sintiendo quizás envidia. Quizás ella, la misma tristeza era por la envidia que le tenía a Penina, ¿verdad? Así que adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Dice: y Elcana, el esposo, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ese se llegó ahí, no es que vino y se acercó y le dijo: hola, ¿cómo está? Dice, no, es que tuvieron relaciones, ¿no? Tuvieron intimidad. Diga conmigo, intimidad. Volvieron a tener intimidad. Amén. Ana ya estaba libre. Ana ya había arreglado cuentas con Dios. La tristeza ya estaba fuera. Empezó a valorar a su marido hasta el punto que volvieron a estar juntos, volvieron a tener intimidad. Amén. Hermanos, en la intimidad con Dios es donde se van a gestar esos anhelos fuertes de nuestro corazón, los deseos más fuertes de nuestro corazón. El Señor nos lo va a dar y se van a gestar y se van a concebir en intimidad. Amén.
Después se van a desarrollar, después van a nacer, se va a dar a luz y se van a desarrollar, pero se van a gestar y van a nacer y van a ser una realidad verdaderamente en la intimidad. Amén. Como ese trabajo, ese ejemplo tan sencillo y tan tonto, pero que fue tan importante en ese momento para mí, porque para mí fue importante porque vi una respuesta de Dios. Entonces yo supe y yo sé que ese trabajo mío se gestó en esa habitación mía un martes a la tarde, derramado en la presencia de Dios. Amén. Ahí es donde se van a gestar, ahí es donde se va a producir ese milagro que nosotros tanto estamos anhelando para con Dios. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Me estoy acordando de otro momento, pero bueno, después se los cuento en otra oportunidad, así no me extiendo tanto. Pero bueno, si tengo que hacer cuenta, seguramente que ustedes también han tenido esas experiencias, ¿no? De decir momentos así de intimidad y de derramamiento y de quebranto y de clamor a Dios, ¿no? Y después cómo el Señor ha obrado. ¿No, Daniel? ¿No es cierto, Daniel? Que me ha contado varias veces tiempo difícil que pasó Daniel, fuerte. Y como me ha contado varias veces en la madrugada, te quedaba derramado ahí llorando y llorando y llorando en la presencia de Dios por muchas cosas que anhelaba en su corazón. Una de ellas es una familia, ¿verdad? Y el Señor se gesta ahí, en esos momentos es donde se gesta los propósitos de Dios, los planes de Dios. Por eso el Señor a veces permite que lleguemos a ese punto para clamar a Él con todo el corazón. Entonces el Cana se llegó a Ana, su mujer, y acá se juntaron. Este es esa representación o esa tipología de Jesucristo, de la presencia del Señor con la iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros. Cuando se produce esa unidad, la presencia de Dios y nosotros con un corazón abierto para Dios, sin quejas, sin reclamarle al Señor, sin estar enojado con Dios, ni con incredulidad, sino abierto para Dios y con fe en el Señor, alegres, adorando, habiendo adorado. Ahí es donde estamos preparados para recibir el milagro del Señor. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Verso 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, o sea, se cumplieron los 9 meses, ¿verdad? Después de la concepción, 9 meses de embarazo, dio a luz un hijo. Amén. El hijo tan anhelado, tan deseado, tan imposible, para esta mujer estéril que no podía tener hijos. Ahora el niño era una realidad. Y ella le pone por nombre, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Y el nombre Samuel significa Dios escuchó, Dios oyó, o Dios el que oye. Amén. Y ella le puso ese nombre, Samuel, Samuelito, porque verdaderamente el Señor había escuchado allá en el santuario. Ese día que lloró fue, hermanos, ahí se concibió el hijo, ¿no? Después, naturalmente, fue cuando tuvo intimidad con el esposo, pero Dios la escuchó, porque después nos dice, ¿no? Es clarita ahí la palabra, ¿no es cierto? Dice, el Cana se llegó a su mujer, Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, ¿no? Cuando estaban en intimidad, cuando estaban en el lecho de intimidad, teniendo ahí relaciones, el esposo con la esposa, Dios en el cielo se acordó de la oración y del quebranto de Ana allá en el templo ese día. Amén. Tremendo, hermano, ¿sí o no? Y Dios lo hace, que eso que había pasado espiritualmente en su corazón, esa liberación, ahora naturalmente se iba a dar, e iba a venir el hijo, iba a venir y se iba a cumplir la petición y el anhelo de su corazón. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Dios se va a acordar de vos. Amén. ¿Cómo llamamos la atención de Dios? ¿Cómo llamamos la atención del quebranto, hermano? El derramamiento en su presencia, el valorar su presencia más que nada. No me entristece nada, Señor. Si vos estás conmigo, nada me entristece. Pueden venir dificultades, pueden venir problemas. Amén. Hace un ratito
Por ejemplo, orábamos con mi mamá, está internada ya y la están preparando, y orábamos con ella y decíamos: Señor, tu presencia está en este lugar. Amén. Y estamos en medio de una situación que no, por lo menos para nosotros no está siendo normal, común, ¿no? Porque siempre he visto a mi mamá fuerte, siempre he visto a mi mamá, ha sido la más fuerte, siempre, ¿no? Y la hemos visto así, entera siempre. Y ahora verla ahí debilitada es una situación rara. Pero orábamos así: Señor, si está tu presencia acá, es suficiente para nosotros. Amén. No nos quejamos, no nos amargamos, al contrario, estábamos ahí incluso riéndonos, haciendo algún chiste dentro de lo que es la situación, pero no entra la amargura. Amén. No entra la queja: ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Hemos servido, hemos hecho esto, hemos hecho, ¿por qué a nosotros? No. Sabemos que el Señor está en control de todas las cosas y descansamos en el Señor. Amén. Haga lo que haga el Señor. Amén. Y creemos que el Señor va a estar obrando el milagro y se va a estar cumpliendo su voluntad. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Muy bien, unos minutos más. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto te lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Tremendo, hermano. Mira cuánto esa mujer ya, aunque era el anhelo de su corazón, le había entregado todo a Dios, ¿no? Y había valorado también mucho a su esposo también, porque ya ahora dice: sé que este niño tiene que estar consagrado al Señor. Amén. Así que estaba ya, la decisión y la determinación del corazón era que no estuviera con ella para siempre, ¿no? Tremendo. Era el primero, era el primogénito, y ella quería cumplir ahí su voto. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla a Jehová, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, o sea, hasta que ya tenía unos años, Samuelito. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, lo trajeron al sumo sacerdote: vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Tremendo, hermano. Y este muchachito que fue un milagro, este niñito acá que fue entregado al Señor, la actitud de esa mamá en adoración a Dios ahora, y ya habiendo el Señor operado en su corazón, y ella habiendo reconocido la obra que Dios había hecho en su corazón, ahora ya su anhelo principal ya no eran los hijos. Su adoración era: tenga el hijo o no tenga el hijo, adoro a Dios. Amén. Y le entrego todo al Señor. Amén, hermanos. Las bendiciones que Dios nos da son del Señor. Amén. Diga conmigo: las bendiciones que Dios me da son del Señor, no son mías. Y si el Señor nos la pide en algún momento y tenemos que entregarlo, lo tenemos que entregar, hermano. Amén. Si el Señor nos pide los hijos, démoselo al Señor. El domingo vamos a entregar niños acá, pero ¿cuántas familias hay que entregan sus niños al Señor y después cuando el Señor se los pide, o el Señor los quiere usar, o se los quiere llevar a las naciones, o tiene un propósito específico el Señor, y los papás a veces están: no, es que yo quería que sea arquitecto, no sé, o quería que sea, no sé, y a veces uno tiene anhelos ahí, deseos, pero no, o sea, se lo entregamos al Señor, pero son míos, ¿no? Lo que es del Señor, démoselo al Señor. Amén. Y el Señor se va a encargar de bendecirnos
Y Dios, que no es deudor de nadie, hermano, sabe cómo hacer las cosas para que nosotros recibamos su favor siempre, llena de gracia. Esta mujer fue una mujer llena de gracia. Y Samuel, hermanos, fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Ese Samuelito al final termina convirtiéndose en un profeta de Dios. Dice la palabra de Samuel que ninguna de sus palabras cayó a tierra, o sea que oía la voz de Dios y tenía una certeza, tenía una puntería espiritual, ¿no? Fue el que ungió a David, ¿no? Como rey, este hombre, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, que dicen algunos que, bueno, él pudo cumplir, porque casi pudo cumplir los tres ministerios. Él fue profeta, fue sacerdote, porque ministraba en el templo, y también fue rey, porque él gobernó en un tiempo donde no había reyes en Israel. Fue un juez de Israel y fue un hombre de gobierno también. Amén. Este chiquito que fue entregado por su mamá. Amén. Lo que nosotros le entregamos al Señor, aunque sea lo que más amamos, si se lo entregamos al Señor, el Señor se va a encargar de bendecirnos y de multiplicarlo, y de que sea de mucha bendición para otros también. Amén, hermanos. Ahora, como Dios, hermanos, es maravilloso y Dios es precioso, mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 2. Versículo 21 del capítulo de Dios, de capítulo 2, sí, del capítulo de Dios también, ¿no? Capítulo 2, versículo 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. Así que Ana tuvo 6 hijos en total. Amén. Samuel, que fue la primicia, como ella se lo entregó al Señor, Dios bendijo eso, fue un hombre de Dios tremendo. Después Ana ya no era más Ana, sino que era la mamá de Samuel, el profeta de Dios, sacerdote de Dios, juez de Israel, ¿verdad? ¿Le cambió la vida, sí o no, a esa mujer? Una mujer amargada, envidiosa, lejos del Señor, lejos de su marido, que ni comía, ni bebía, ni se alegraba por nada. De repente le cambia la vida, quebranto. Amén. Y el poner a Dios y valorar al Señor con todo el corazón. Y Dios obra el milagro. Y no solamente que le dio a Samuel, sino que después le dio más hijos también. Porque así es nuestro Dios. Amén, hermanos. Cuando le damos al Señor, creo que Samuel fue la primicia, ¿no? Y en esa primicia ella estaba profetizando que iban a venir más hijos. Y estaba confiando en el Señor de esa manera. Y no le dio pocos, sino que le dio 5 hijos más, y variados, ¿no? Pues le dio hombres y mujeres también. Amén. Así es nuestro Dios, y así te va a dar el Señor a vos. Nos ponemos de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor Jesús. Ahora fíjense, hermanos, de Penina no se habla más, ¿no? Parece que Ana cambió, pero por lo que leemos en la palabra, nunca más la nombra la Biblia a Penina. Parece que Ana cambió, pero Penina siguió igual, en su orgullo, en su belleza, en sus cosas, ¿no? En su vida, en su menosprecio a los demás. Penina no cambió, pero Ana fue una mujer llena de gracia. Amén. Que me ha hablado el Señor fuertemente, hermanos. Tenemos que ser una iglesia Ana. Amén. Esa Ana, después del quebranto, esa Ana que tiene ese momento bisagra en su vida. Tenemos que ser una iglesia así. Y nosotros somos así. Nada de lo que tenemos, hermanos, nos ha sido fácil tenerlo. Nada de lo que logramos no es fácil. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que creer, tenemos que también trabajarlo al asunto. Nada nos es fácil. Pero todo lo que el Señor nos dé, hermanos, tenemos que nosotros también saber devolvérselo al Señor, dárselo al Señor, no perder ese amor y esa gratitud y ese valor que tiene la presencia de Dios para nosotros. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, valoremos
a nuestro Elcana. Elcana significa el que redime, el que compró. Y ese es nuestro Señor, es nuestro Dios, que nos redimió. Amén. Que nos salvó, que nos compró, que nos escogió. Amén, hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, Señor. Te valoramos, Señor, a ti. No te soy yo más que 10 hijos, nos dice el Señor hoy. No te soy yo más que 10 hijos. ¿Por qué estás mirando, hermano, hermana? ¿Por qué estás mirando lo que falta? Tanto. Tus ojos tan puestos en lo que no tenés, o quizás en lo que Dios todavía no ha hecho. Pero te olvidás, nos olvidamos de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios está haciendo por nosotros, de cómo el Señor nos está alimentando, de cómo el Señor nos está amando, de cómo el Señor nos ha protegido, de cómo el Señor nos está permitiendo adorarle, llevarnos a tiempos de adoración, de ministración en su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Porque a veces estás pensando y mirando más lo que otros tienen, lo que otros han alcanzado, lo que Dios ha hecho con otros, y no estás valorando lo que Dios está haciendo con vos. Todo lo que el Señor, los milagros que el Señor ha hecho con vos, la forma en la que Dios te salvó, te escogió, te está ministrando, te está enseñando, la forma en la que el Señor te ha guardado. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor nos dice: ¿por qué te entristece? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no estás comiendo? ¿Por qué no estás bebiendo? ¿Por qué no te estás nutriendo? Quizás como en otro tiempo. En el nombre de Jesús, ahora, no te soy yo más que 10 hijos. Señor, queremos valorarte, Señor, y queremos cuidar tu presencia, Señor. Queremos cuidar tu presencia, Señor. Hoy en el nombre de Jesús recibimos tu palabra, Señor. Recibimos la exhortación tuya, Señor. Ese sacudón que recibió Ana de parte de su esposo, nosotros lo recibimos en esta noche, Señor. Y queremos dejarnos a un lado esos pensamientos que son negativos, Señor. Pensamientos de incredulidad. Y que brote la fe, Señor, otra vez, una vez más, Señor. La fe, la confianza, esa paz que viene de ti, Señor, por oír tu palabra, por escucharte a ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú, Señor, lo más preciado en nuestras vidas. Eres tú lo más preciado, eres tú lo más preciado, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, y en intimidad contigo, cuando te valoramos, cuando te anhelamos, cuando estamos en el secreto contigo, ahí es donde se gestan los mayores milagros. Ahí los anhelos del corazón son concedidos, como dice el Salmo. Deleítate en el Señor, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está el secreto. En el deleite por Dios, en el anhelo por su presencia, más que todas las cosas, más que todas las cosas. Deja de pedirle al Señor eso que anhelas tanto.